¿Qué pasa con el tema de los presos políticos, tanto civiles como militares? ¿Están presentes o no están presentes en este proceso de negociación, diálogo y negociación en México? Este es uno de los temas cardinales que vamos a abordar en nuestro programa Con 3 Puntos el día de hoy. José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, Vanessa Davis, reportera de Contrapunto.com, quienes recibimos el día de hoy al doctor Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por estos minutos. Un placer. Bienvenido. Gracias. Y empecemos por allí. En el último documento no aparece ni siquiera el término presos políticos. ¿Qué pasa allí? Sí, mira, hay un tema muy complejo en cuanto a lo que se está planteando en México con respecto al tema de la negociación y del diálogo que está planteado entre la oposición y el gobierno. Efectivamente, que todo lo podríamos entender como un acto político. Sin embargo, yo creo que la sociedad venezolana demanda o exige que en México exista algo más allá que el debate político partidista entre los sectores. Se requiere una agenda social, se requiere que sea tratado el tema de los presos políticos. Recordemos que en Venezuela hay aproximadamente 348 presos políticos, y cuando digo aproximadamente... ¿Por qué esas diferencias de cifras? Bueno, dos cosas. Primero, que no hay un número exacto, es una referencia, porque en Venezuela, cuando vamos al interior, siempre conseguimos uno que otro preso político. Segundo, la diferencia en cuanto a los números con otras organizaciones atiende al concepto que maneja cada una de las organizaciones con el tema de presos políticos. Hay quienes plantean que aquellas personas que han incurrido en algún acto que ellos consideren como violento no son acreedores de esta titularidad o de este concepto de preso. No es el caso de la coalición. No es el caso de la coalición. Nosotros nos vamos un poco más allá sobre la razón del hecho. Por ejemplo, el capitán Juan Carlos Caguaripano, si hubo un acto de violencia o violenta que se suscitó en el Fuerte Paramacay, que va a ser debatido en un juicio oral y público, tal y como está ocurriendo, donde se podría determinar que la violencia que ocurrió en ese momento no es atribuible al capitán Caguaripano ni a su equipo, que a las personas que lo acompañaron, no podemos desconocer que el hecho que motivó tal acción político es un hecho meramente político. Ahora, ¿qué cree que mantiene fuera, al menos de los documentos públicos, los acuerdos, memorandos, mantiene fuera de la negociación en México a los... Mira, yo creo que es una forma, un estilo de proceso de negociación, un estilo de los actores. Yo creo que es un tema de darle prioridad a algunos temas. Entiendo que el tema de los presos políticos, tanto civiles y militares, debió haber sido un punto fundamental específico en este proceso de negociación. Hemos solicitado desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia la incorporación de este tema. Le hemos pedido a los diferentes países que de una u otra manera han tenido injerencia en este tema, que incluyan, que se involucre el tema de los presos políticos, no como un tema secundario, sino como un tema principal, porque además es una forma de procurar reconciliación, encuentro, es una forma de mostrar la buena fe de una de las partes. ¿Qué pasa si no se incluyen? Adelante, por Vanessa. favor. Perdón, José. ¿Qué pasa si no se incluyen los presos políticos en la negociación? Mira, si no se incluye el tema de los presos políticos, generaría evidentemente una gran frustración en la sociedad, como puede generar la no incorporación de temas sociales. Yo creo que cualquier proceso de negociación debe atender una agenda política, pero una agenda social. Hay mucha controversia política en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero realmente lo que le preocupa al venezolano es la problemática social. ¿Y cómo se inserta allí el tema de los presos políticos como problema social? Porque hay organizaciones que dicen que todos los presos políticos no son iguales y que a México van a defender a unos presos políticos y a otros no. Entiéndese, presos políticos militares, disidentes del chavismo, y que solamente están los presos políticos del G4. Mira, no puede haber presos políticos de primera o de segunda. No podemos seguir con ese esquema de ciudadanos de primera o de segunda. Si vamos a pedir, pedimos para todos. Si vamos a comer lomito, comemos lomito, todo. Si vamos a comer huesitos, comemos huesos, todo. Entonces, yo creo que ese concepto hay que entenderlo, aquí hay que saber, hay que entender, hay que estar consciente de cuál es la problemática social y política de Venezuela. Tenemos que ver cuáles son las heridas sociales que tenemos. Tenemos que procurar, buscar, indagar cuál es la forma de sanar cada uno de estos temas. Porque ¿de qué nos vale resolver una diferencia de carácter política partidista entre el G4 y el oficialismo cuando no le hemos dado respuesta a la problemática social, a lo que nos afecta a cada uno de nosotros? ¿Por qué no le vamos a dar respuesta a 348 familias que tienen familiares de presos políticos? Si realmente hay una vocación de entendimiento, de reconciliación, de encuentro, evidentemente tenemos que comenzar
por los temas más sensibles y estos temas que de una u otra manera dan respuesta. La negociación en México también se plantea desde el gobierno como una posibilidad de salirle al paso a las acusaciones de violaciones de derechos humanos que se ha hecho desde Bachelet, desde la oficina de la comisionada Bachelet. ¿Por qué entonces el tema de presos políticos no tiene la relevancia? Mira, yo aquí entre nos. Okay, no se lo decimos a nadie, no te preocupes. Yo creo que uno de los temas que nos genera mayor preocupación en estos tiempos es el tema del egoísmo, del yoísmo, del derecho a veto de algunos actores políticos. Yo entiendo que el tema de los presos políticos puede ser un tema que no le interese a uno u otro actor político, pero México debe ser una mesa para atender los temas que le interesan a los venezolanos. Nosotros tenemos que sanar nuestra sociedad. Nosotros no podemos estar procurando resolver esa diferencia partidista si nosotros no le damos respuesta al tema de los presos políticos, si nosotros no damos respuesta frente al tema de las torturas, si nosotros no damos respuesta al tema de la crisis hospitalaria, del tema de los alimentos, de los servicios públicos. ¿De qué nos vale un entendimiento entre el G4 y el oficialismo si seguimos con un deterioro de los servicios públicos? ¿De qué nos vale una solución de ese conflicto cuando tenemos un problema inflacionario? Para sanar la sociedad hay que liberar a los presos políticos. Yo creo que es una acto de demostración de buena fe. Yo creo que es una buena señal, es algo que le permitiría recuperar la credibilidad al tema, a la institución del diálogo, no solo a México, sino lo que es el concepto del diálogo político, el tema de la liberación de los presos políticos. ¿Le parece que a la sociedad le importa, doctor Mira, Medina? Porque a veces vemos a la gente y al final lo están solamente los familiares y ustedes los abogados. Yo creo que sí le importa, pero además nosotros, el gobierno, el oficialismo, tiene que dar una demostración. Tiene que dar una demostración de buena fe. Y la oposición tiene que exigirla, obviamente. Pero el gobierno tendría que dar una demostración de buena fe si se siente presionado y siente en juego su poder. Y eso no pareciera estar en este momento en juego, porque hay quienes dicen que ya que se sentaran en México y que llamaran al gobierno de Maduro, gobierno de Venezuela, es un triunfo para Maduro y puede estar pateándolo en la mesa así per sécula. Yo creo que hay personas que han sobredimensionado el tema del diálogo en estos momentos. Porque eso que tú dices podría ser muy cierto. ¿Okay? Yo creo que el tema del diálogo no es un tema para tratar de montarle la bota a alguno de los sectores. Hay que entender que el tema del diálogo no es un triunfo para uno u otro sector. Es un acto de entendimiento entre las partes que es necesario. Pero además, ese tema de México está muy cuestionado, está muy limitado. Porque ¿quiénes están actuando? Hay efectivamente, y aquí voy a cambiar el rol, soy yo el que voy a preguntar. Hay efectivamente una representación genuina de toda la sociedad venezolana de esa mesa. ¿Usted qué piensa? Yo creo que no. Yo creo que hay una representación importante, pero no suficiente. ¿Quiénes faltan, en su opinión? Yo creo que aquí hay diferentes actores políticos que son necesarios, que son una realidad además. Aquí tenemos un sector que se identifica con el G4, aquí hay un sector que se ha denominado la Alianza Democrática, aquí hay otros sectores que no pertenecen a uno u otro sector. ¿Qué haría con los militares, por ejemplo, que no están sentados en esa mesa? Mira, el tema de los militares, particularmente los presos políticos, son más de 200 militares presos por causas políticas. ¿Qué nos refleja eso? ¿Qué refleja? ¿Qué refleja eso? Tenemos que interpretar que no hay un criterio, que no hay una situación cómoda, estable en las Fuerzas Armadas. Y si yo quiero reconciliar, si yo quiero reencontrarme, bueno, vamos a darle respuesta a todas las realidades. Porque nadie me puede decir a mí que tenemos una Fuerza Armada sólida, unidas a un sector, cuando tenemos más de 200 oficiales, entre oficiales y tropa profesional, presas por causa. Pero eso es lo que se vende y además hay un respaldo monolítico, por lo menos es lo que se refleja en los medios, de la Fuerza Armada, de la institucionalidad de la Fuerza Armada al presidente. Si fuera tan monolítico, no tuviéramos 200 presos militares. Si fuera tan monolítico, no existiera una persecución permanente a los integrantes de la Fuerza Armada por cualquier causa política. Mira, los integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas son venezolanos que sufren la misma problemática social que vivimos todos los venezolanos. En los cuarteles hay hambre, en los cuarteles hay deficiencia, en los cuarteles se ha afectado todo el tema de la meritocracia,
Hay una carencia en el tema de educación, de formación. Esas son realidades que no te podemos ocultarlas. Sin incorporar a los militares no puede haber reconciliación en el país. Yo creo que cualquier proceso de negociación debe haber un criterio único con respecto al preso político. Es decir, no puede haber una distinción entre unos y otros. Son venezolanos que están presos por causas políticas y hay que darles respuesta. Y en esa mesa entonces debería estar sentado algún oficial de la Fuerza Armada. Podría estar un oficial o algún representante de los presos políticos, ¿ok? Yo creo que eso le falta un poco de agudeza al tema. Entiendo que puede haber buena voluntad, se han hecho grandes esfuerzos por este tema, pero es importante que toda la sociedad venezolana se sienta representada en este tema. Yo creo que más que un tema de crítica hacia el tema México, debemos enfocarlo sobre un tema de aportes, aplaudir lo que se pueda lograr, aplaudir lo que se está haciendo, pero también le tenemos que decir, esto lo podemos mejorar. ¿A qué se refiere con la buena voluntad que dijo en este momento? Mira, yo quiero pensar que muchos de los actores, muchas de las personas que están ahí sentadas, están actuando en atención a los intereses del país, no a los intereses individuales, y mucho menos a los intereses de un partido político. Por eso yo quiero pensar que eso es así, y seguramente es así, pero como te dije anteriormente, eso le falta representatividad para que tenga... Ahora, ¿tienen que estar sentados en México o podría haber mecanismos de consulta que los incorporen? Yo creo que puede ser un mecanismo de consulta, yo creo que eso se puede realizar inclusive acá en Caracas se puede realizar, inclusive un tema de una forma de demostrar la buena voluntad, la madurez política, es que acá en Caracas, ¿por qué tenemos que ir a México? Nosotros los venezolanos agradecemos la gestión de la comunidad internacional para la resolución de los conflictos, pero también hay un momento en que nosotros tenemos que apelar a nuestra solidaridad, a nuestro gentilicio para solventar lo que está planteado. Ahora, pareciera que han sido dejados de lado, al menos en un primer momento, los presos políticos, tanto civiles como militares. Sí, evidentemente que todo apunta hacia eso. Por estrategias de negociación. Cuando revisamos la agenda, no encontramos el tema de los presos políticos. Hay quienes nos dicen que en alguna subcomisión está planteado, y creo que esto tiene que ser un tema protagónico de este proceso. Si no es protagónico, imposible la reconciliación, es lo que usted piensa. Mira, yo creo que si nosotros le damos respuesta al tema de los derechos humanos en Venezuela, y ahí entra el tema... Ahí salimos de los presos políticos y entramos en una visión más global. El tema de los derechos humanos, el tema de los presos políticos, el tema de la tortura, el tema de los alimentos, ¿qué pasa medicamentos. Con la tortura es algo que se ha institucionalizado en Venezuela, es algo que no ha tenido la respuesta efectiva, pero lo más grave de la tortura, como siempre lo hemos dicho, es que la tortura es uno de los hechos que causa mayores heridas sociales, que cuestan, que tienen que pasar mucho tiempo para sanar. Y el mejor ejemplo es lo que pasó en el Cono Sur, con las dictaduras. Con la dictadura del Cono Sur. El tema de las torturas genera heridas profundas en una sociedad. ¿Qué medidas esperaría usted que se tomaran también en ese contexto de negociación contra la tortura? Primero la sanción efectiva a toda aquella persona que ha sido acusada de tortura. Segundo, un tema de formación, porque pareciera ser también que el tema de la tortura en algún tiempo ha formado parte de la genética policial y militar venezolana, y esto hay que decirlo sin claro, que de antes y de ahora. Eso hay que decirlo. Okay. Esto hay que decir. Eso pareciera un tema de genética social. Y eso tiene que ver un poco con el tema de formación, de educación. Yo creo que esto hay que atenderlo. Hay que generar una cruzada en contra de la tortura, independientemente de la posición política que pueda tener cualquier venezolano. Pero entonces no es una política de Estado, es un problema de formación nada más. Que se ha agudizado en los últimos tiempos con un ingrediente muy particular, con la impunidad. ¿Y son irresponsabilidades individuales o hay una estrategia de amedrentamiento? Hay un tema de responsabilidad individual, pero también hay un tema de responsabilidad de cadena de mando, que aquí no se ha querido ver, que no ha querido entenderse, porque muchas de las torturas denunciadas en Venezuela han ocurrido en instalaciones militares. Y todos, en medio de nuestra ignorancia castrense, sabemos que en un cuartel no pasa nada que el jefe no lo sepa. Claro. Ha sido condescendiente los organismos muy tolerante. Los organismos internacionales, doctor Medina, con la situación de tortura en nuestro país. Mira, yo creo que el tema de los organismos internacionales es un tema mucho más complejo, porque nosotros hemos querido endosar la responsabilidad de muchas acciones políticas, claro, sociales y judiciales a la comunidad internacional, sin entender cuál es el rol de cada una de estas instancias, confundiendo órganos con competencia jurisdiccional con órganos que tienen competencias meramente políticas. Entonces, en toda esta indigestión intelectual que se nos ha generado
en el tema de los derechos humanos y en el tema internacional, evidentemente que tú ves discursos que lo podríamos llamar o catalogar como irresponsables. Por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de la Corte Penal Internacional. Ya viene la condena, ya viene una patrulla a buscar a alguien aquí con un par de esposas, cuando no queremos decir que el tema de la Corte Penal Internacional es un proceso muy lento, es un proceso que apenas va por la fase preliminar, que estamos esperando respuesta para que se determine si efectivamente se puede o no hacer, es procedente o no la investigación sobre el hecho, pero hay quienes han dicho que el tema, la solución política de Venezuela pasa por el próximo pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Es una fábula, realmente es una fábula. Creo que hay un tema de irresponsabilidad muy grande. ¿Y qué se debe hacer desde el interior de Venezuela para tratar de acelerar ese proceso y si no acelerarlo, por lo menos colaborar a que eso sea más transparente? Bueno, yo creo que ahorita tenemos una fase fundamental que es el de recabar cualquier tipo de evidencias que se pudieran aportar de forma objetiva al órgano investigador, en este caso la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué hace la acotación, doctor Medina, de forma objetiva? Bueno, porque en este caso la emocionalidad, como muchas cosas que pasan en nuestro país, arropan la objetividad de los hechos. Pero está bien sustentada. Recordemos que son dos investigaciones: la de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el Estado y particulares, o sea, funcionarios del Estado, y la que pide el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, a ver, tenemos que primero tener claro cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, más que juzgar al Estado, va a juzgar a las personas que de una u otra manera pudieran tener responsabilidad penal por los delitos que están previstos en el Estatuto de Roma. Por eso digo que esa indigestión intelectual que hay, donde hay quienes hay quienes creen que el tema de derechos humanos como políticas públicas se va a solventar desde la tribuna de la Corte Penal Internacional. Hay otra instancia que es el tema de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que es un enfoque mucho más político, que se ocupa del tema de los derechos humanos, que emite pronunciamientos, que hace llamados políticos, emite algún tipo de decisión, pero con una visión más política que jurisdiccional. La Corte Penal Internacional es un órgano internacional que va a determinar responsabilidad penal individual. Lo que está ocurriendo en México, este proceso de negociación, lo que ocurre en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, ¿podría ser objeto de negociación o no debería ni vincularse? No debería y no debe y no puede tener ningún tipo de vinculación. Tiene que ser procesos paralelos. No tenía ninguna injerencia el proceso de México con el tema de la Corte Penal Internacional. Si se mezclan, ¿qué ocurre? No, es que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la normativa. No le preguntamos si allí empieza, no lo sabemos. No, lo que pueda haber es que se genere un discurso irresponsable, ligero, sin contenido sobre este tema, que solo quienes desconocen el área podrían asimilarlo. Claro, pero es posible que el gobierno pida trátame bien allá o que la oposición diga como te sentenciaron, ahora te presiono más. Mira, compañero, para que se dé esa sentencia. Yo quisiera que fuera mañana, pero hay que ser realista y responsable. Eso no va a ocurrir todavía. Es un proceso de años. Eso es un proceso. Ahorita lo que va a comenzar, si acaso, es el proceso de investigación. Después eso pasa a una fase preliminar. ¿Cuánto dura eso? No hay un tiempo, no hay un lapso establecido, pero la experiencia nos indica que son procesos muy lentos que pueden durar varios años. 4 o 5 años. Perfectamente. Doctor Medina, ya nos estamos acercando al final. Le preguntamos, ¿ustedes qué van a hacer como coalición para que derechos humanos presos políticos particularmente, entre en la agenda de México? Mira, primero que todo estamos comunicándonos con las diferentes embajadas, con los diferentes actores, y pidiendo que entiendan que no es un tema de crítica, sino es un tema de aporte, y esto es importante. ¿Es el caso de Noruega, nuestra intención no es criticar lo que está ocurriendo en México, sino aportar para mejorar lo que pudiera ocurrir en México. ¿Y ya han logrado conversar con Noruega, los Países Bajos? Hemos enviado comunicación a cada uno de estos países, inclusive a la Oficina de la Alta Comisionada, a México, a los representantes de Venezuela. Yo creo que es un tema de vocación, realmente de que haya una intención de atender y de entender lo complejo que es el tema de los presos políticos. ¿Usted ha sido amedrentado?
No. ¿Lo han acosado? No, ¿Usted no, puede entrar a la DGCIN, por ejemplo, a ver a sus defendidos? No me dejan entrar, ni a Inés. ¿Por qué no los dejan entrar? Oye, eso habría que preguntarle al señor Hernández Dala. ¿No ha tenido respuestas de las cabezas de estos organismos? No, sin embargo, nuestra función la ejercemos fundamentalmente ante los tribunales, donde se están llevando cada uno de los casos de los presos políticos. Actualmente estamos desarrollando algunos procesos, se están llevando a cabo el juicio de lo ocurrido en el Fuerte Paramacay, lo denominado de la Operación Gedeón, el caso de algunos otros militares, como el caso del comandante María, el teniente coronel Mota y otro grupo de oficiales que han sido detenidos, el caso del coronel García Palomo. Tenemos bastantes casos, el coronel Mejías Laya, en proceso, ¿okay? El caso de Armagedón. Estamos atendiendo en estrado judicial cada una de esas defensas. ¿Y qué esperarían para ello? Mira, si no es la libertad absoluta, alguna medida. Evidentemente estamos, lo que sueña todo abogado cuando se pone la toga es justicia, pero de ahí a la realidad es otra cosa. Pero le podrían decir, si conspiraron, merecen ser juiciados. Claro, ahora el problema está en el concepto de la conspiración. Porque tú sabes que nosotros los venezolanos somos expertos en hablar, tú sabes qué. Sí. Y entonces, si eso lo vamos a entender como conspiración, claro. Además, ¿quién incorporó el elemento político a las Fuerzas Armadas? Es consecuencia de esto también. Pero eso le da derecho a alguien a conspirar, le diría. Ok, no, pero es que muchos de esos casos, el debate, la conversación, el diálogo, el intercambiar ideas sobre temas políticos, en muchos casos es interpretado como conspiración. Entonces, no hay pruebas. Entonces, cuando hay pistolas, hay disparos, hay acciones militares. Ya eso es otra cosa, pero también cuando tú tienes un caso de eso, como lo que ocurrió en el Fuerte Paramacay, pero la esencia, la razón del hecho es de carácter político, debe darle un trato político. Debes darle un trato político. Si es que efectivamente tú quieres la reconciliación y el reencuentro. Ahora, si tú quieres continuar con este debate y el pase de factura, ¿no? Y el pase de factura, y no quieres la reconciliación, no quieres el reencuentro, no quieres apostar a Venezuela, bueno, podemos seguir con eso. Ahora, si tú quieres apostar a Venezuela, al reencuentro, a la reconstrucción, a la reunificación de los venezolanos, para avanzar, para adelantar, evidentemente que tienes que pasar la página. Y hay experiencias políticas, experiencias históricas sobre el tema de la reconciliación y el tema de lo que ha pasado en estos casos, que evidentemente la pacificación, que creo que los beneficios todos los conocemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Medina. Mucha suerte. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Nosotros despedimos esta conversación con el doctor Alonso Medina Roa, coordinador de la Coalición Nacional por los Derechos Humanos y la Democracia, José Gregorio Yepes, Vanessa Deves. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.